Tenemos guardado en el imaginario colectivo que los mexicas venían de Aztlán, guiados por un dios llamado Huitzilopochtli, quien les prometió llevarlos a una tierra donde tendrían que asentarse, y ahí habría una señal. La historia dice que esta tierra se asentaba en el lago de Texcoco y que cuando los mexicas llegaron vieron un águila posada sobre un nopal que devoraba una serpiente. Sin embargo, esto no sucedió así. Por mucho de lo que se ha escrito, se tiende a imaginar a los mexicas como un pueblo bárbaro y conquistador, que se asentaron en el lago de Texcoco al ver una señal y que, como ya se dijo, provenían de Aztlán. Sin embargo, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien por sus años de estudio es todo un referente en el tema, ha desmentido estas concepciones en una clase magistral como parte del ciclo Grandes Maestros, organizada por Cultura UNAM, con la cual esta casa de estudio se suma al programa México 500, en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Se detalló que las fuentes históricas revelaron importantes hechos sobre la fundación de las ciudades mexicas que fueron admiradas por los españoles, concretamente Tenochtitlán y Tlatelolco. En palabras del propio Matos Moctezuma, muchos mitos de diversos pueblos se crean a partir de un hecho real, que es tan importante que entonces se mitifica. Lo que es un combate entre hombres se convierte en una lucha entre dioses. Años antes de la fundación, en 1325, los mexicas provenían de un lugar llamado Aztlán, que en náhuatl significa lugar de la blancura, o de las garzas blancas, el cual es presentado en la tira de la peregrinación, mejor conocido como Códice Bouturini, pero no se ha podido comprobar el sitio de origen. Matos Moctezuma reflexionó sobre que se ha dicho que los mexicas eran un pueblo bárbaro, pero que en realidad en esta etapa estuvieron bajo el control de otros pueblos, posiblemente del tolteca, y ese carácter tributario los hacía ver como que no tenían muchos conocimientos. Afirma también que seguramente al venir a menos el poderío tolteca, ellos emprenden una búsqueda de un nuevo lugar y se dice que quien encabeza el grupo es su dios tutelar Huitzilopochtli, o el colibrí zurdo, o de la izquierda. Pero las fuentes indican que se iban asentando en diferentes lugares. Uno de estos es Cuautepec, sitio de gran importancia porque será donde dos de los barrios que forman el grupo mayor entran en pugna por el poder. Por un lado el de Huitzilopochtli y por el otro el de Coyolxauhqui, donde el último resulta perdedor. Posteriormente llegan a Chapultepec, donde tienen conflictos con varios vecinos que los ven como intrusos o cuando menos como incómodos. Entran en una lucha entre un pueblo y otro y finalmente parten en busca de otro lugar. Matos Moctezuma agregó también que tanto las crónicas, especialmente del siglo XVI, se entreversan o mezclan con el dato histórico y el mexica va a decir que se asientan donde vieron un símbolo que su dios Huitzilopochtli les indicó, el águila parada en el nopal, pero en realidad ese hecho jamás ocurrió. Fray Diego de Landa presenta dos láminas, una de ellas, el ave o águila devorando pájaros, y en otra la presenta con una serpiente en el pico. Entonces surge la incógnita de por qué prevaleció la última. Y la explicación es que como en diversas sociedades del mundo el águila es un elemento de poder, inclusive en la simbología cristiana, las fuentes indican que el control de la zona lo tenía el pueblo de Azcapotzalco, cuyo gobernante, Tezosomoc, les ofrece que pueblen los islotes en medio del lago de Texcoco, con la condición de que sean sus tributarios y que lo ayuden en sus guerras de conquista. Para 1337 un grupo de mexicas se separa y funda Tlatelolco. Posteriormente forman la Triple Alianza junto con los señoríos de Tacuba y Texcoco, que quieren liberarse de Azcapotzalco, objetivo que logran en 1428 y a partir de ahí empiezan su expansión a buena parte de Mesoamérica. Al momento del triunfo, Izcóatl, señor de Tenochtitlán, ordena que se reescriba la historia. A juicio del arqueólogo, en este momento es cuando nace el concepto del águila parada sobre el nopal. El águila representa a Huitzilopochtli, entonces el águila no devora una serpiente como se visualiza en el Teocalli de la Guerra Sagrada, ubicado en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, donde se aprecia que tiene en el pico el símbolo de la guerra. La Triple Alianza y Tenochtitlán llegaron a tener más de 300 pueblos tributarios. Esto naturalmente traería descontento entre los grupos sujetos al tributo. En 1473 ambas partes entran en combate y finalmente gana Tenochtitlán. Lo anterior nos debe llevar a reflexionar y comprender que no conviene hablar de los pueblos prehispánicos de manera reduccionista y que también esto nos ayuda a entender cómo es que se llegó a la realidad que los españoles encontraron cuando llegaron a ese plano.
Gracias por ver el video, agradecemos su suscripción al canal, todos sus pulgares arriba y no se olviden de pasar a nuestro canal de psicología para seguir aprendiendo.